Muy buenas tardes o noches, o bueno, a la hora que cualquiera de ustedes que va a tener la bendición de poder ver este video, no sabemos a qué hora lo va a poder ver, pero estamos conectados nuevamente con un solo propósito, el propósito de traer el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que en este tiempo la necesidad es muy grande y Jesús lo dijo, que había una necesidad muy grande, que la mies era mucha y los obreros eran pocos, y que era necesario rogar al Padre para que Él enviara obreros a la mies. Y es por eso la necesidad en este tiempo y en todo tiempo de predicar, de traer buenas nuevas de salvación a todo aquel que en este momento lo necesita. Y yo creo que, así como ellos sienten, todos estamos necesitando en este momento una palabra que llegue a nuestro corazón, y no una palabra inspirada por el hombre, sino una palabra inspirada por Dios. Yo le pedí al Señor que me diera la dirección y también la palabra para poder traer en esta tarde un mensaje que primero me edificara a mí, ¿verdad? Ya que al prepararlo el primer edificado soy yo. Y luego también a cada uno de los que van a tener la bendición de poder escucharlo. Antes de comenzar este mensaje, vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que nos dé la dirección y use nuestras bocas, use mi boca en este momento para transmitir lo que Él quiere transmitir a todo aquel que lo va a poder escuchar. Señor, gracias le damos, Señor, en esta preciosa tarde de lunes, por la bendición que usted nos da, Señor, de poder venir delante de su presencia para pedirle, Señor, que sea usted, Padre Santo, tomando el control de lo que en este momento vamos a hacer, porque no quiero yo, Señor, hacer nada con elocuencia o con sabiduría mía, sino que sea su sabiduría, que sea su palabra, Señor, y yo sea solamente un instrumento en sus manos para transmitir lo que usted quiere revelarnos en esta tarde. Digo revelarnos porque yo mismo me incluyo, Señor. La palabra me edifica a mí, como edifica a cada uno de los que tienen la oportunidad y la bendición de poder escuchar este mensaje. Gracias, Señor, porque es una bendición muy grande poder llegar a cada uno en este momento, a cada uno de los que alrededor de este planeta tendrán la oportunidad de poder conectarse con este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Preguntándole al Señor, estaba yo, que cuál era la palabra adecuada para este tiempo, para este momento. Y justo el Señor me decía que la palabra de Él es la que se tiene que predicar tal y como está. ¿Por qué? Porque la palabra de Él no retorna vacía. Dios es veraz, es real, y Él está en este tiempo alcanzando las almas, ¿verdad?, que van a venir a sus pies. Y yo creo que por cantidades vendrán, porque en estos últimos tiempos el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y todo aquel que tenga sed, dice, venga a mí y beba. Y es por eso que el mensaje de esta tarde lo hemos titulado: la palabra de Dios no retorna a él vacía. Y para comenzar este mensaje vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Y leemos la palabra tal y como está escrita, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el versículo 10, el 10 y el 11. Porque como desciende de los cielos, dice el versículo 10, la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Maravillosa palabra, ¿verdad? Dice que así como desciende la lluvia y también la nieve y no vuelve, sino que cumple su función, es un ciclo, ¿no? Cumple la función de regar la tierra y hacerla germinar, hacerla producir. El agua, todos sabemos que es vida, necesitamos el agua, es un líquido vital para nuestro organismo. Nosotros podemos pasar tiempo sin comer, pero no sin ingerir agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto más de agua y necesitamos ese líquido. Dios es perfecto y todo lo hace muy bien. Y esta semejanza de la palabra es la vida de Dios mismo, porque la palabra es la vida del hombre. No cualquier palabra, es la palabra de Dios, la que nos da vida, la que nos alimenta, la que nos edifica, la que nos construye. ¿Por qué digo nos construye? Porque nosotros venimos a esta tierra y todos nosotros fuimos creados, dice Génesis 1:26, a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Dios nos hizo bien, perfectos, ¿verdad? Creación perfecta de Él. Pero hay un detalle en nosotros. Hay un detalle que nosotros necesitamos corregir. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bien, lo creó perfecto. No había ninguna falla en el hombre, ¿verdad? Pero como todo, Él como Padre y nosotros como sus hijos, Él demanda de nosotros obediencia, ¿verdad? A su palabra. Todo radica en la palabra, ¿verdad? Dios demandó obediencia al hombre, pero lamentablemente el hombre no pudo obedecer. No pudo obedecer porque se dejó arrastrar por el engaño, por la mentira, ¿verdad? Y ya sabemos de parte de quién. En el huerto del Edén habían dos. Primero uno, y luego Dios vio que le hacía falta esa ayuda idónea y Adán le creó a una mujer llamada Eva. Todos sabemos que fueron tentados ambos, primero ella y luego él, y cayeron en un error porque desobedecieron la voluntad de la palabra de Dios. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos ese punto, ¿verdad? Que la palabra de Dios, como dice aquí en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿verdad? Dios siempre ha tenido y tiene y tendrá un propósito bueno para el hombre, nunca malo, porque Dios no hizo al hombre para que el hombre fuera destruido, no. Dios hizo al hombre con un fin de que el hombre viviera por la eternidad, sin partir, sin morir, sin caducar, sin envejecerse. Pero el problema es la desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios trae muerte, trae destrucción, trae deterioro a la vida, al alma del hombre. ¿Por qué digo a la vida? Porque la vida no es lo que nosotros vemos y como nosotros nos movemos en este planeta. Realmente esto es un tiempo transitorio para una eternidad, porque estamos compuestos por este cuerpo, ¿verdad?, que todos vemos que tenemos,
pero también tenemos una alma y un espíritu, los cuales no mueren nunca. Entonces es importante que nosotros sepamos que la dirección de nosotros, ¿verdad?, la guía de nosotros, la luz de nosotros en esta tierra es la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra. Entonces Él dice aquí, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, miren lo que dice aquí. Respecto a lo mismo, Él dice que la palabra va a ser prosperada para aquellos a los cuales Él ha enviado. Juan capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Juan, verdad? En este pasaje, en este versículo. ¿Qué fue lo que el Señor le reveló a él? Él tuvo la revelación, y para poder plasmar esto en este libro sagrado, porque todos sabemos, ¿verdad?, que la palabra la escribieron los hombres, pero fue inspirada por Dios. Y en Timoteo lo dice, que toda palabra ha sido inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos que nosotros tener claro, entender cuál es el propósito de la palabra de Dios. Miren, el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, ¿por qué el Verbo? Si nosotros recordamos, cuando el Señor creó todo, ¿cómo lo creó? ¿Con qué lo creó? Todo fue y ha sido creado con la palabra de Dios. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, oscura. Y lo primero que el Señor dijo fue, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Verdad? Pero todo fue creado con la palabra. La palabra de Dios tiene peso, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros cómo el Padre y el Hijo son uno solo, ¿verdad? El Padre y el Hijo son una sola persona, al igual que el Espíritu Santo que vive en mí y que vive en usted, si es que usted le ha dado lugar al Espíritu Santo para que Él entre en su vida. Y vamos a ver cómo sucede esto. Aquí dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. Cristo Jesús está desde el principio y hasta el fin. Él dice, yo soy el Alfa y yo soy la Omega. Yo soy el primero y soy el último. No tiene principio ni fin, porque Él ha sido y siempre será. Y si nos vamos al versículo 14 de este mismo capítulo 1, dice, y aquel Verbo, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué nos muestra esta palabra? Lo que estábamos diciendo anteriormente, el Verbo es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Él vino a este mundo a quitar la venda de los ojos de nosotros. ¿Por qué?
Porque Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara que todo hombre necesita, que toda mujer necesita, que todo adulto, anciano, joven, niño, que todo ser humano necesita en este planeta. Y Cristo vino a esta tierra, fue enviado. Por eso dice allí en Isaías, el versículo que leímos anteriormente, y será prosperada para aquello a lo que yo la envié. Cristo fue enviado a esta tierra y nosotros lo sabemos, ¿no? Que el Señor lo envió con un propósito. Jesús es la palabra de vida. Él es el verbo de vida. Es por eso que Él dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y nosotros necesitamos reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Necesitamos abrirle nuestro corazón a Jesús. Hablo con aquellas personas que nunca han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Me dirijo a aquellas personas, ¿verdad? Y esto es una palabra que viene del Señor. Aquellas personas que en su momento dieron ese paso, pero que han retrocedido o se han detenido en el camino. Se han distraído, ¿verdad?, por el engaño de este mundo, por las pasiones y deseos de su propia carne, ¿verdad?, que combaten contra nuestro espíritu. Le hablo a aquellas personas también que están afirmadas en el camino del Señor. Porque este consejo es para todos. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté débil, esta palabra lo va a levantar. Esta palabra lo va a sostener, porque la palabra es vida, ¿verdad? El Señor le dio vida a todo lo que existe con la palabra. Y todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador, tiene vida. Porque dice la palabra, y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque antes nosotros todos estábamos perdidos. Todos los que, ¿verdad?, no habíamos reconocido a Cristo. Perdidos. Como está todo aquel que no le ha dado la oportunidad a Cristo de entrar, aun y cuando Él ha estado llamando a la puerta de su corazón desde hace mucho tiempo. Estos tiempos son para que nosotros reflexionemos y meditemos si le hemos dado el tiempo necesario a la palabra de Dios para que ella entre en nosotros, se anide en nosotros y cobre vida en nosotros. Es lo más esencial, es lo más importante, eso es la vida del hombre, la palabra de Dios. Y esa palabra, ese verbo, se llama Jesucristo. Cristo hoy está llamando a la puerta de muchos corazones. Corazones que se han alejado, corazones que no han querido abrir la puerta, y corazones también que están allí, que están caminando, ¿verdad?, que han sido valientes y se han mantenido. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, hermano. No desmayes, porque con Cristo la victoria está segura. Tenemos que levantarnos en este tiempo para proclamar el evangelio de la salvación a todo aquel que no ha abierto su corazón, a todo aquel que ha dado un paso atrás, a todo aquel que el deseo de la carne, los deseos de sus propios ojos y la vanagloria de esta vida le ha ganado la ventaja, ¿verdad? Tenemos que levantarnos en este tiempo, porque ya no es tiempo
de dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Primera epístola del apóstol Juan. Juan sigue diciendo aquí. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Prestemos atención a esta palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren ustedes, tocante al verbo de vida. Vuelve a mencionar el verbo de vida. Cristo Jesús es el verbo de vida. Verbo de vida, palabra de vida para usted y para mí. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vean ustedes, ¿qué decía en el capítulo 1, versículo 1? ¿Verdad? Que leímos anteriormente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba con el Padre y se nos fue manifestado a nosotros. Todos estábamos perdidos porque dijimos anteriormente que lo que Dios quería era obediencia y el hombre no pudo obedecer. Y debido a la desobediencia a la palabra de Dios y debido a prestarle atención al engaño y a la mentira del enemigo, ¿verdad? Todos estábamos perdidos, sin ninguna esperanza. Pero Él envió a su Hijo. Estaba con Él y lo envió. ¿Para qué? Para que Él pudiera hacer lo que nadie podía hacer por usted y por mí. ¿Porque lo mereciéramos? No. No somos merecedores de tan grande galardón. Nadie lo merece. Porque somos, y me incluyo, somos malos, ¿verdad? No somos dignos de tan grande bendición. Pero Él en su infinito amor y en su grande misericordia, ¿verdad?, nos ha recibido. Es por gracia que nosotros realmente somos salvos. Por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vean ustedes, son uno solo. Cristo y el Padre uno solo son. Y la comunión que todo ser humano necesita tener, no digo religión, comunión íntima. Para que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, el primer paso que todos debemos dar es recibir, reconocer, aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso, ¿verdad? Esta palabra no necesita tanta explicación porque ella sola se explica a sí misma. Estas cosas os escribimos, dice el versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque el gozo que nosotros sentimos no es un gozo que nos da el mundo, un gozo momentáneo, pasajero, efímero. Es un gozo que vive y permanece para siempre. Ese es el gozo que Cristo nos da. Porque en medio de la tormenta, en medio de la dificultad en que nos podemos encontrar, o nos podamos encontrar,
Cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros, no hay nada que nos pueda robar el gozo y la paz que solo Él nos puede dar. Sigue diciendo el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es el mensaje que hemos oído de quién, de Él, y os anunciamos. El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, ellos escucharon y transmitieron lo que escucharon, ¿verdad? Porque la palabra, esta palabra, no es inspirada de ideología o mentalidad o inteligencia humana, sino de sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso es que Timoteo lo dice en su segunda epístola. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda palabra es inspirada de parte de Dios, ¿verdad? Entonces por eso ellos dicen aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de tener en cuenta que nosotros hemos sido llamados para alumbrar. La palabra nos enseña que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, que nosotros debemos ser la luz que alumbra este planeta. Usted y yo debemos de alumbrar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas allegadas a nosotros, que trabajan, que conviven diariamente con nosotros, a cada persona que el Señor pone en nuestro camino por este planeta. Pero para poder alumbrar, tenemos primero que tener esa luz dentro. El primer paso, como les digo, es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Reconocer que hemos fallado y que esa mancha que tenemos nosotros, que se llama pecado, solo la puede borrar la sangre del Hijo de Dios. La sangre de ese Cordero que fue inmolado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esa sangre bendita es el borrador, el único medio que puede borrar los pecados. Tenemos que reconocer y lavarnos en esa sangre para poder nosotros ser llenos del Espíritu Santo y de esa manera alumbrar con la luz de Cristo a este mundo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Aquel que tiene a Cristo no puede andar en tiniebla. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de tiniebla? Todo lo que se hace en oscuridad y no sale a la luz y no lo queremos revelar, eso es tiniebla. A eso se le llama pecado. Eso es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que nos aleja. No hay tiniebla en aquel que tiene a Dios. No hay tiniebla en aquel que ha recibido a Cristo y lo ha reconocido. No porque no peque, no porque nunca falle, no porque sea santísimo, porque esto es un proceso a la perfección, sino porque esa persona ha nacido de nuevo y cada día un retoñito más le sale. Cada día hay algo que da muestra de que esa persona está teniendo una metamorfosis espiritual, un cambio. Si decimos que no tenemos comunión, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren qué palabra más tremenda. La palabra de Dios es luz. Dice la palabra que Adán y Eva se escondieron.
Y ellos tenían la bendición de ver a Dios cara a cara, porque en ellos no había error, no había pecado, no había maldad, ¿verdad? Ellos podían estar en constante comunión con Dios, verlo, hablar con Él, caminar con Él, andar con Él, escucharlo, recibir, ¿verdad?, esa bendición de poderlo ver cara a cara. Pero ¿qué pasa? Cuando el pecado entra en el hombre, cuando el pecado invade el corazón del hombre, el hombre sale de la luz a la tiniebla. Y a raíz de lo que ellos hicieron, nosotros todos nacemos así. Y necesitamos, cuando ya tenemos uso de razón, conciencia de nuestros actos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos salir de esa tiniebla, de esa contaminación, de esa mancha. Y eso solo lo puede borrar Cristo, ¿verdad? No podemos pretender nosotros decir que somos hijos de Dios, y esta palabra también va para aquel que va a una asamblea, que se congrega o que se estaba congregando antes de que todo esto pasara, y bueno, los que ya se están congregando. También este mensaje va para usted, hermano. Si usted tiene una lucha, hay algo que esté manchando esa vestidura, hay algo que no lo deja tener paz, entrégueselo al Señor. Arrepiéntase de esa falta, pídale al Señor que lo ayude, pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Porque mire, esta palabra es muy clara. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una diferencia entre el que anda en tinieblas y no quiere salir de ahí, o no le ha dado lugar al Espíritu Santo. Tal vez sí quiere salir y está haciendo un esfuerzo por hacerlo, y está tratando y se está esforzando, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo tal vez en nuestras propias fuerzas, y por eso volvemos a resbalar y volvemos a caer y volvemos a caer. Y la palabra nos enseña en Gálatas también, Gálatas 5, 19 en adelante, cuáles son, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver, cuáles son las obras de la carne. Al final de ese versículo, de esa ilustración que Pablo hace a los Gálatas, le dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se trata de que nosotros nunca vamos a fallar, nunca nos vamos a equivocar. De repente, de todas esas obras de la carne que salen allí establecidas, ¿verdad? De todas esas obras, más de alguna de ellas nosotros hemos caído en ellas, o quizás todas en algún momento de nuestra vida y de nuestro tiempo también, caminando con Dios. Él no está hablando de eso, está hablando de que el que practica, el que vive y es arrastrado y no le interesa, no pone el menor interés en alejarse de esas cosas que lo están sometiendo, no busca la presencia de Dios, no se mete en oración, no escudriña la palabra para que la palabra, como decimos, lo limpie, lo santifique, lo perfeccione. Si no hay ese deseo, la cosa está peligrosa, ¿verdad? Porque maravilloso es escuchar la palabra de Dios, pero también muy peligroso es escuchar la palabra de Dios. Todo depende de la decisión que nosotros tomemos de coger, o de solamente escuchar y hacer caso omiso a la voluntad de Dios en su palabra. Es nuestra responsabilidad. No podemos jugar con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Como le decía hace un momento, no es que uno no va a pecar, no es que uno no se va a equivocar. El problema es
en resbalar, caer y levantar, sino seguir en lo mismo, a cada momento estar en lo mismo. Es un círculo vicioso y vuelve y sigue y no toma conciencia de la gravedad del problema. No le importa salir de ahí, no lo quiere hacer. Esa persona, déjeme decirle, no ha nacido de nuevo. Esa persona no es salva, porque esa persona no ha tenido un encuentro personal con Dios. Así vaya a una iglesia, así se haya bautizado, así esté congregándose, diezmando, ofrendando, no importa. Si no le importa lo que está haciendo, ¿verdad? Y vive cada día en ese círculo y no le da lugar al Espíritu Santo que haga un cambio en su vida, nada va a ocurrir. Tiene que darle la oportunidad al Señor. Y para aquel que también no lo ha recibido, hay que salir de ahí. No podemos estancarnos. No podemos estar frenados. Tenemos que salir de ese camino y la luz está a la orden del día. Porque la palabra se está predicando de todas formas y por todos los medios. La palabra no ha parado, ni va a parar, nada la va a detener, ni nadie la va a detener. En estos tiempos es cuando más la palabra se está predicando, para que todo aquel que crea en esa palabra no se pierda, para que todo aquel que crea en esa palabra que Cristo trajo, que crea en Jesús, no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Si confesamos, dice el versículo 9, mire qué tremendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablábamos antes, estábamos sucios, estamos contaminados, todos venimos así y necesitamos ser limpios, y solo esa sangre bendita de Cristo es la que nos puede limpiar. Él no nos rechaza. Él no rechaza un corazón arrepentido. Él no desprecia a aquel que se arrepiente de corazón y se aparta de la inmundicia del pecado y de todo lo que lo pueda arrastrar. Si decimos, dice el versículo 10, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como lo que pasó con Eva y Adán. En ese momento ellos le dieron lugar a la mentira y se olvidaron de la palabra que el Señor ya les había dado. No podemos pretender decir que creemos a Dios y vivir engañados con la mentira, engañándonos a nosotros mismos, como dice esta palabra. Porque no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado por nadie. Él nos conoce y nosotros debemos de escudriñarnos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra intimidad? ¿Cómo está nuestra relación íntima? Nuestra comunión, como dice, con Él. No religión, relación. Porque religioso no solo es el que adora imagen. Religioso es todo aquel que se congrega todos los días y todos los días hay un servicio, una reunión, que está siempre ahí, ¿verdad? Que hace todas las demás cosas, pero olvida lo más importante: cambiar su corazón, darle lugar al Señor, morir al hombre viejo para que viva Cristo en él y haga una transformación, un cambio en esa vida, ¿verdad? Es necesario abrir nuestro corazón a Dios. Y lo decíamos antes, vamos a irnos a Juan 3:16, un versículo conocido por todos. Juan 3:16, vamos a leer hasta el 19, dice de la siguiente manera, un versículo que es el centro de la Biblia, porque es la esencia de la verdad, de la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, ¿por qué? Porque decimos Cristo es el verbo, Él es la palabra.
Él es la vida, Él es la esencia. Lo necesitamos a Él, todos y cada uno de nosotros. Es una relación personal con Jesús lo que va a definir nuestro destino eterno, el suyo y el mío. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Miren qué tremendo. Él no vino a este mundo. Dios, Jesús, no vino a este mundo para condenarnos, sino para traernos el pan de vida que debemos todos de comer, saciarlo, desearlo, anhelarlo, enamorarnos de eso. Para poder tener vida tiene que ser así. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. El que en Él cree, dice el versículo 18, no es condenado. Solo hace falta que usted y yo creamos. Creer significa obedecer, porque si yo creo, obedezco. Si yo creo, me sujeto. Si yo creo, me someto a eso que creo. Porque lo creo. Así de simple. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremendo. Es nuestra propia decisión. La decisión no la va a tomar nadie por uno. Uno mismo tiene que tomar su propia decisión de creer o dejar de creer. Dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Miren ustedes lo que dice el 19. Y esta es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino a este mundo. La luz es Cristo Jesús. Cristo es la luz. Lo hemos estado hablando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Dice que la condenación viene porque uno ama más la tiniebla que la luz. Ama más el gozarse en el placer momentáneo de los deseos de nosotros mismos, que nos separan del propósito de Dios. Amamos más el engaño y la mentira que la obediencia a un Cristo vivo. Porque Cristo no está muerto, Él está vivo, está a la derecha del Padre. ¿Y sabe qué es lo que a usted y a mí nos tiene todavía aquí en esta tierra? La infinita misericordia de nuestro Señor. Porque veamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo no sé, porque la palabra no dice fecha ni hora de cuándo Cristo va a regresar en las nubes para levantar su iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes ni el techo donde las personas nos reunimos. Eso es un salón, una casa de oración. La iglesia es aquel que le ha abierto el corazón a Cristo. Es la novia de Jesús, la que está preparada para cuando Él venga, ¿verdad? Como dice Mateo capítulo 25, vírgenes prudentes, estén preparadas para ese momento en que el Señor viene, porque Él viene, no sabemos cuándo. Los tiempos son difíciles, son malos, son tiempos caóticos. Déjenme decirle algo, puede ser que Cristo no venga en unos meses o en unos años o en unos días, yo no lo sé. Pero ¿qué si uno parte de este mundo? Porque la forma de que nosotros podemos despertar a una realidad eterna es si Cristo viene o si nosotros partimos de este mundo. Y lo interesante de esto es si usted y yo estamos preparados para ese momento.
porque eso es lo que el Señor vino a hacer. A traer la palabra de Él para que al escuchar nosotros la palabra y darle cabida a esa palabra en nosotros, cabida a Jesucristo en nuestros corazones, nosotros pudiéramos salir de la tiniebla en que estábamos a la luz. ¿Qué es lo que usted y yo, o qué es lo que a nosotros nos detiene? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impiden avanzar y que nos tienen atados? ¿Qué cosas son las que usted no puede gobernar y que lo gobiernan y que nos separan? ¿Qué cosas son las que yo tengo que me gobiernan y no me dejan avanzar? Todos debemos hacernos esa pregunta. Y para hacernos esa pregunta vamos a irnos para que cada uno de nosotros analicemos. Es una palabra conocida también. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y estábamos hablando de eso hace un momento. Mire lo que dice esta palabra. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia y le dice de la siguiente manera. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no puedo decir quién se va a ir al cielo y quién no se va a ir al cielo, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es compartir la palabra tal y como está aquí. Ese es el trabajo que tenemos nosotros. Y también aplicar esta palabra a mi vida, porque si yo la leo, la estudio, la analizo y no la pongo por obra, yo solo me estoy condenando. Mire lo que dice aquí. Manifiestas son las obras de la carne. Acá leíamos nosotros en este pasaje, en el último versículo, en el 19, y se lo vuelvo a repetir, en el 3:19 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo aquí, y esto no lo dijo Pablo, como acá en Gálatas, lo dijo Jesús, porque sus obras eran malas. Y en el versículo 19 que acabamos de comenzar a leer, del capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, y las empieza a enumerar. Y miren ustedes cómo la palabra no se contradice. Cristo dijo que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El sentir de nuestra carne, las obras en las cuales vivimos diariamente, en las que nos alejan. Y aquí no le estaba el Señor predicando a través de Pablo al mundano, le estaba predicando a la iglesia de Galacia. Entonces esta palabra tanto va para la persona que no se ha convertido, que nunca ha recibido a Cristo, como va para todos aquellos que ya hemos conocido a Jesús. Y todavía hay una tiniebla en nosotros.
todavía hay una puerta en el corazón que no le hemos entregado la llave a Jesús. Porque anteriormente en otros mensajes hemos dicho, el corazón es una casa donde habita quien nosotros queremos darle cabida. Y esa casa suya no tiene una sola puerta. Cuando usted entra tiene varias puertas. Hay dormitorios, hay gaveteros, hay puertas, puertas y puertas en una casa. ¿Qué puerta está cerrada para Dios todavía y no le hemos entregado la llave al Señor? ¿Para qué? Para que floche, para que limpie, para que purifique esa tiniebla, la lumbre, la luz de Cristo, y encienda una luz en esa habitación donde está lleno de tiniebla, de oscuridad y de suciedad. Solo usted sabe, de toda esta lista que nosotros leímos aquí, en el 19, adulterio, fornicación, envidia, homicidio, borrachera, orgías, pleitos, enemistades, contiendas, disensiones, envidias, odio, rencor, amargura, gritería, maldicencia, idolatría, que lo hemos dicho muchas veces, no solamente son las imágenes. Ahora idolatramos muchas cosas. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Un teléfono, la televisión, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas, deleitándonos en la presencia del Señor? Esa pregunta solamente se la puede responder usted, solo, y yo solo. Porque esa es la esencia de la relación íntima, de una intimidad, de una comunión íntima con Dios, con su Espíritu. Si estas cosas que están aquí están permanentemente en acción en nuestra vida, si nosotros alguna de estas cosas la estamos practicando y no dejamos de hacerlo, así vayamos a una iglesia, así hayamos dicho que hemos recibido a Cristo, Cristo no ha nacido en nosotros todavía. No nos vistamos que no vamos para ningún lado. Tenemos que darle lugar al Señor, coger esa llave y entregarla. Decirle, limpia, hazlo tú porque yo ya no puedo. Toma el control tú porque yo lo he estado tratando de controlar y no he podido controlarlo. Es una decisión muy personal, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios tocando el corazón de nosotros. Cristo trajo esta palabra para que nosotros la analizáramos y estudiáramos cómo estamos delante de Él. No es tiempo para estar jugando, no es tiempo para perder el tiempo. La muerte está por todas partes rodeándonos a nosotros. Sabemos cuándo venimos porque hay una tarjeta, un acta de nacimiento que dice a tal hora, a tal día nació esta persona y se llama así, así, sus padres se llaman de esta manera. Porque ese papel lo sostiene y nosotros creemos en eso, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. No sabemos cuánto tiempo más nos queda aquí. Y realmente esto es una pasadita, así una persona cumpla 100 o más años. Es un momento lo que vivimos en este mundo. No seamos tan fáciles para caer en las garras del enemigo y hacerle más caso al diablo que a Dios y a su palabra. No hay que pecar de ignorantes, ¿verdad? Hay que darle lugar a la palabra para salir de la ignorancia en que hemos estado. Y eso va para todos nosotros. Dios no quiere que ninguno perezca, lo leímos antes, sino que todos procedamos a un arrepentimiento.
¿Qué dijo el Señor en su palabra? El Señor Jesús. En Mateo capítulo 22, versículo 37. Miren ustedes. Todo está dado en la Biblia. Mateo capítulo 22. Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren qué interesante. Decíamos hace un momento que el corazón es una casa donde habita quien nosotros queremos que habite. Y que no quiere el Señor un 25, un 60, un 80, un 90% de nuestro corazón. Él quiere el 100% de nuestro corazón. Si no nos lo dijera Cristo aquí. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El alma, la mente son las emociones, el corazón son las emociones, los sentimientos. Combaten contra nuestro espíritu. No quieren hacer lo que es conveniente, porque es más fácil pasar toda una noche en un baile, en una fiesta, bebiendo, comiendo, deleitando nuestra carne, viendo pornografía. Pregúntese usted, digo, hermanos en la fe que pueden ver este mensaje. ¿Por qué cuando usted ha dejado de estudiar, de escudriñar la palabra por un tiempo, y usted vuelve y quiere coger la Biblia de nuevo y quiere empezar a leer nuevamente, a estudiar, a profundizar en la palabra, no puede porque solo lee y ahí mismo le da sueño? ¿Y cómo puede pasar horas pegado en un teléfono, horas en un computador, horas chateando con el primo, con la amiga, con el otro? Pero no nos da sueño para eso, pero sí para lo que es de vida, lo que es vital, lo que es necesario, importante, para eso sí. Porque tenemos que amar al Señor con todo el corazón, la mente, ¿verdad? El enemigo la bombardea con todo lo que él ya sabe que nos llama la atención y nos gusta. No porque el diablo lo sepa todo, es porque tiene años de estudiar nuestra vida. Desde que nacimos hasta la edad que tenemos, el diablo nos está viendo y sabe de qué pata cogíamos. Él sabe cómo atacarnos. Entonces, eso es un mandato del Señor. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos y no procuramos nuestra propia salvación, no podemos llegar a entender el amor de Dios, y de la misma manera no podremos llegar a desarrollar o a desempeñar la función, a echar a andar los talentos o el talento que Dios nos ha dado para poder alcanzar al otro que está perdido. Si yo estoy ciego, no puedo coger a otro ciego para cruzarle la calle, porque nos van a atropellar a los dos. Tiene que ser uno que vea bien para cruzar la calle al ciego, ¿verdad? Tenemos que despertarnos, levantarnos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo tiene esa luz que nos quiere alumbrar. Él es la luz, Él es la lámpara. Este mundo está rodeado de muchas cosas que nos llaman la atención. Pero como pasó con Adán y con Eva, no todo lo que brille es oro, dice un dicho en el mundo. Hay caminos, dice el proverbio, que al hombre le parecen derechos, pero su fin no lo es. Es un camino de muerte. Parece que por aquí este es el camino. No, solo hay un camino.
Y ese se llama Jesús. Todo lo demás es una mentira fraguada por el enemigo para envolvernos, para atrapar nuestro corazón, para atrapar nuestra mente, como dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cristo lo sabía todo. Él controla tu mente y te controla a ti. Él controla mi mente y me controla a mí. Pero para poder vencer tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de esta palabra, alimentados diariamente con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Lo demás es mentira. Juan capítulo 8, versículo 31. Miren ustedes la palabra. Miren lo que dice aquí. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren qué interesante. Lo que Jesús le decía a los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted permanece en la palabra, es verdaderamente un discípulo de Dios. Permanecer no es leer la Biblia solamente. Es estudiar esa palabra cuando ya hemos nacido, cuando ya hemos dado el paso de recibir a Cristo. Es congregarnos diariamente, es amar esa palabra, es tener comunión con Dios. Pedirle dirección al Espíritu Santo que entra en nosotros cuando lo recibimos, para que Él nos dé la sabiduría, porque el mejor maestro es Él, para enseñarnos a cada uno de nosotros lo que debemos y lo que no debemos hacer, para agradar al que vive por los siglos de los siglos. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué verdaderamente? Porque muchos podemos llamarnos discípulos, pero no están haciendo la voluntad de la palabra de Dios. No somos discípulos, sino hacemos la voluntad de la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra hay que leerla y analizar lo que dice Cristo. Y conoceréis la verdad, dice el 32, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo. Me van a poder conocer, van a poder saber que yo vine a traer vida, les decía, porque yo soy la vida. Van a poderle caer las escamas de los ojos y darse cuenta de quién les está hablando cuando realmente le den cabida a esta palabra. Van a poder conocer la verdad que soy yo, y yo los voy a hacer libres. Es el único. Hace falta esa sangre preciosa. Hace falta pasar por esa sangre bendita para poder ser libres. Solo a través de Él lo podemos lograr. Le respondieron: linaje de Abraham. Miren ustedes, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No entendían el mensaje. El Señor no estaba hablando de una libertad física. El Señor estaba hablando de la peor esclavitud que hay. El Señor estaba hablando, diríamos en este tiempo, de la peor pandemia que hay, que es el pecado. Eso es lo que nos contamina, eso es lo que nos aleja, eso es lo que nos roba la vida eterna, al lado del que debemos de pasar la vida eterna, no del engañador y mentiroso. Ellos no entendían el mensaje. Jesús les respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo acabamos de decir. No se trataba de una esclavitud, de una atadura física. Muchos podemos estar atados en este momento. Y eso no significa que porque no hemos recibido a Cristo, que porque no hemos ido a una iglesia, ¿no? Quizás lo hemos confesado, pero no hemos decidido entregarle nuestro corazón completamente a Cristo. Él lo conoce porque Él pesa el corazón suyo y el mío. Él sabe cómo está su relación con Él, ¿verdad? Entonces es indispensable sacar el pecado. Ese es el problema más grave que hay en nosotros. Para todos, para el inconverso y para el que dice ser converso, pero no está haciendo ni está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, me estoy engañando a mí mismo. Soy un mentiroso, yo, porque Dios no miente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Miren qué interesante. A mí muchas personas me han dicho, todos somos hijos de Dios. Mentira. La palabra no me dice eso. El esclavo no sí queda para siempre. Y mire lo que dice esta palabra. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirlo. Yo no recibo a nadie en mi casa si yo no estoy de acuerdo para dejarlo entrar. Tengo que saber quién es, quién viene, no le voy a abrir la puerta a un extraño. Tiene que haberse ganado la confianza de esa persona de la manera que sea para que yo lo deje entrar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, en Jesucristo. Al que el Señor envió, 3:16 de Juan. Él lo mandó para que todo el que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. El que lo recibió, el que cree en ese enviado, en Jesús. A los que creen en su nombre, le dio la potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. No es todo el mundo el hijo de Dios. Solo el que cree en Jesucristo, se deja lavar en la sangre, nace de nuevo. Ese es el hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo. Y por eso es que el Señor hace énfasis en esta palabra, ¿verdad? Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Cuántos estamos esclavizados a diferentes cosas y no queremos soltarlas? No queremos soltarlas para tener ese tiquete asegurado, para ser injertados en el olivo que es Cristo. Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y como les digo, no es que uno no peque, porque dice ahí mismo que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. O sea, le dice mentiroso a Dios. Aunque el mentiroso sea el mismo, porque todo es pecado. Es aquel que ha decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque no aceptaron la palabra de Dios. Nosotros seguimos clavando a Jesús cada vez que le damos la espalda y Él nos llama. Nosotros seguimos crucificando a Jesucristo cada vez que
volvemos a tirar el anzuelo y sacamos el pecado. No me acabo de convertir de esto. Esto no. Aquello sí, pero esto no. Volvemos a escupir el rostro de Jesús. Volviendo como el cerdo lavado a revolcarse en el lodo, como el perro al vómito. Esa es la palabra. ¿Por qué pasa esto? El Señor nos dio potestad, dice ahí en Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Cuando lo recibimos, cuando le damos cabida a Él, cuando nosotros decidimos que Él cambie, que Él transforme. Nosotros no vamos a poder transformarnos a nosotros mismos, eso es imposible. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando ya haya sido santificado a través de la sangre de Jesucristo, el proceso que yo vivo por este mundo, no sé cuántos años más le queden a usted, hermano, amigo. Tenemos que decidir, es nuestra propia decisión la que va a definir nuestro destino eterno. Si dejamos que Él nos moldee o seguimos viviendo de la manera sucia y corrompida en que hemos estado viviendo hasta ahora. De la manera que vengan las cosas o sucedan, recuerde usted que nada pasa sin que Dios no lo sepa y nada sucede sin que Dios lo permita. Tenemos que meditar. Ahora es cuando tenemos que levantarnos y escuchar la voz de la palabra de Dios llamando a nuestro corazón. No darle lugar al enemigo. Porque el enemigo es un mentiroso. El enemigo es un embaucador. El enemigo no quiere que usted salga del engaño en que ha estado. El enemigo no quiere que usted se despierte. El enemigo no quiere que usted abra los ojos. A la realidad de las cosas. Tenemos que levantarnos, no es tiempo de seguir durmiendo. Porque el enemigo es contento que nosotros durmamos. La carne quiere sueño, cama, pereza, postergación a lo eterno, a lo que vive, y prioridad a la muerte. Esta carne no se sujeta, no le da la gana hacerlo. Nosotros tenemos que dar ese paso. Ese paso tiene que dar usted y nada más que usted. Pero hay que levantarse. Mire lo que dice esta palabra. Proverbios capítulo 6, versículo 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga sabe que en el verano hay que acumular para que en el invierno solo meterse a comer y que no lo coja descuidado. Ese es el letargo y ese sueño lo que nos pasma, lo que nos mantiene adormecidos y sin poder ver la realidad del problema. Prepare en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 9. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruza por un poco las manos para reposar.
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Jesucristo fue un ejemplo vivo. Y decimos que toda la palabra ha sido inspirada por Él, porque Él lo dejó dicho a través del apóstol Pablo en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en delante. Esta palabra es un alimento para nosotros. ¿Cuánto la escudriñamos? Decía hace un momento, nos levantamos a orar antes de salir o salimos corriendo para nuestro trabajo, nuestras actividades, medio que masticando la comida en el camino, sin siquiera decir gracias por este pan, por este alimento que usted me da en la mañana, Señor. Tenemos un devocional con el Padre. Marcos 1:35 dice que Jesús se apartaba de noche, se alejaba. En las madrugadas, no dice a qué hora, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, no sabemos. Lucas 6:12 dice que él pasó toda la noche orando. Toda la noche. Y si Cristo lo tuvo que hacer, ¿para qué lo hizo? Preguntémonos, si Él era Dios. Todo hombre y todo Dios. Es porque Cristo nos dejó un ejemplo a nosotros como niño, como joven y como adulto, de cómo usted y yo debíamos de hacer las cosas para tener éxito. Cristo era un ejemplo de intercesión. Cristo era un ejemplo de fidelidad a la palabra de su Padre, como hijo, ¿no? Cristo era un ejemplo a la obediencia, un ejemplo de amor. Amarás a tu prójimo también como te amas a ti mismo, lo leíamos anteriormente. Si no nos amamos a nosotros mismos, si nosotros no nos salvamos, no buscamos la salvación, que es Cristo Jesús, ¿cómo vamos a poder ayudar al otro? ¿Seguimos durmiendo? Pues si el Señor nos agarra durmiendo, lo lamento decirle que nada bueno nos espera. Tenemos que levantarnos de ese adormecimiento y botar esa pereza a los infiernos y decirle al Señor, heme aquí, envíeme a mí. Si yo no oraba, levantarme a orar y dejar esa pereza. Si yo no escudriñaba la Escritura, ya hace tiempo dejé de hacerlo, pero si estoy pegado a un teléfono o pegado a un teléfono todo el santo día. Y más ahora que hay cuarentenas y mucha gente que todavía no está trabajando, ¿cuántas horas se mete usted haciendo o viendo lo que no tiene que estar viendo en vez de estar aprovechando bien el tiempo? Y esto va para aquel que conociendo la palabra no la está poniendo por ojo. A todos el Señor nos llama la atención. Porque el que no la conoce, pues, tiene que primero dar ese paso y alguien tiene que hablarle. Pero si uno no se prepara, un soldado no puede salir a la guerra sin saber lo que va a hacer, porque va a ser bala de cañón. El primero que van a matar va a ser a él. Tiene que estar altamente capacitado para salir a pelear la batalla. Y para arrebatarle las almas al diablo no es así de fácil, porque él no está dispuesto a entregarlas así nomás. Tenemos que estar firmes en lo que creemos para poder dar buen testimonio al inconverso y que se diga, sino por la palabra, por la conducta, por lo que yo veo, los frutos de esta persona. Yo quiero de eso también. Yo quiero de eso. ¿Qué tiene? ¿Qué hay? Hay algo en esta persona que realmente yo lo quiero, porque veo que realmente es diferente. Tiene paz en medio de la tormenta, nada lo sofoca. No es airado, no es ansioso, no busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido. Todos los frutos o el fruto del Espíritu Santo tiene que aflorar en nosotros. Como dice más abajo ahí en Gálatas, en ese mismo capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Entonces, tenemos nosotros que despojarnos de todo lo que nos ata, de todo lo que nos tiene dormidos, letargo, sueño, pereza, cansancio. Así quiere el diablo tenerlo a uno, alejado de la oración, alejado del ayuno, alejado del estudio de la palabra, marginado de lo que realmente tiene vida. Realmente tenemos nosotros que despertar. Despertar. Cristo nos llama, despierta. Despierta tú. Despierto yo. Tengo que despertar en este tiempo. Despertar al llamado de la voz de Dios, al llamado de la palabra de Dios. No podemos nosotros vencer si seguimos durmiendo. Dormidos no vamos a lograr nada. Tenemos que despertarnos. Y eso no quiere decir que uno va a estar con los ojos, puedes estar con los ojos abiertos y haciendo muchas cosas durante el día y durante la noche, pero estás dormido espiritualmente. Porque el tiempo que estás ocupando, lo estás ocupando para cosas que nada tienen que ver con Dios y te están hundiendo. Te están hundiendo. Porque no le das lugar a lo más importante. Estás en muchas cosas y quizás despierto, quizás hasta altas horas de la noche. Pero ¿qué estás haciendo con los ojos que Dios te dio para leer la Biblia estudiando? ¿Qué estás haciendo con tus dedos que Dios te dio para que hojearas la Biblia? O hicieras algo bueno, provechoso. ¿Qué estás haciendo con tu boca que Dios te dio? ¿Con qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué piensas con esta mente que el Señor te dio para usarla en beneficio de Él? Tenemos que escudriñarnos nosotros y analizar qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque miren lo que el Señor enseña en su palabra acerca de eso mismo. Estamos hablando. Jesús se fue a orar, dice, a Getsemaní y cogió 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y se los llevó con él. Él necesitaba orar porque la situación estaba fuerte, la cosa estaba difícil, porque venía el momento en que a él lo iban a crucificar. Y en el libro de Mateo, capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Miren, se fue a orar. Miren qué ejemplo le estaba dando el Señor a ellos. Oración. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Uno en esta carne llega a un momento que se puede angustiar, entristecerse, sentir angustia, temor. Es parte de lo que vive en esta carne, pero ¿cómo nosotros vamos a poder controlar eso? No podemos nosotros solos. Necesitamos un poder superior para poder hacerlo. Cristo lo conoce. Entonces Jesús les dijo, miren lo que Cristo les dijo: mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. Él estaba angustiado, muy triste, hasta la muerte. Era una tristeza desgarradora. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí y velen, oren conmigo. Este tiempo es para que nosotros nos levantemos y nos metamos más con Dios. Cada uno sabe
si en el momento de la angustia sale corriendo y se pone a hacer otras cosas en vez de estar metido con Dios y buscando de Dios? Es un llamado de alerta cuando las cosas se ponen difíciles, a ver si uno realmente va a hacer lo que tiene que hacer o va a quedarse sentado esperando el trancazo, el golpe, sin hacer nada. Yo creo que Dios no nos hizo a nosotros personas no sabias, nos hizo inteligentes porque somos creados a imagen y semejanza de Él, para que pensemos y analicemos lo que nos conviene. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Yendo un poco adelante, dice el 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba queriendo decir Cristo en ese momento? Según era la angustia tan tremenda que tenía. Padre mío, si es posible, que no me mate, que no muera yo. Imagínese usted si la carne no lo traiciona a uno. Necesitamos más de Dios para poder vencer cuando el momento está fuerte, está duro. Es cuando tenemos que levantarnos a clamar al Señor. Es cuando tenemos que revestirnos de la palabra de Dios para que eso nos dé vida y nos aliente y nos dé ánimo. El Señor manda a sus ángeles y lo rodean a uno, le dan fuerza y le dan capacidad a uno. Y la palabra lo alimenta a uno para que uno cobre ánimo y se levante. La carne de Cristo se dobló en ese momento. Si es posible que no me mate, pero imagínense si a Cristo no lo matan. ¿Qué pasa con usted y conmigo? No nos salvamos, porque no había nadie que pudiera hacer lo que Cristo tenía que hacer. Pero en el mismo momento Él sujetó la carne y dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces ha dicho usted cuando está al borde de la tentación, que parece bonita, que parece fácil, que nadie cree usted que lo ve, y que es fácil caer? ¿Usted acude al que todo lo puede o sucumbe a la tentación y se deja arrastrar por ella? La carne de Cristo quería que el Padre quizás le dijera: está bien, hijo, no, déjalo así, porque era muy fuerte lo que él tenía que experimentar. Muchas veces la tentación parece linda, agradable, sabrosa, pero lo que quiere realmente está detrás, está escondido, es una estocada, es la muerte. No podemos nosotros jugar con fuego y pretender no quemarnos, es imposible. Si uno juega con fuego se quema. Tenemos que llenarnos de Dios para poder resistir cuando la tentación viene. No es algo fácil, pero todo lo podemos en Cristo, dijo Filipenses 4:13, porque Él es nuestra fortaleza. Pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, eso es lo que uno debe de decir cuando la tentación se acerca. Cualquier tipo de tentación. Sino como tú. Y dice el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué leíamos en Proverbios 6:9 en delante? Del 4 en delante. El sueño no nos trae nada bueno. Por la pereza y el sueño de no querernos levantar y escuchar y atender la voz de Dios, es que estamos como estamos hoy en día. Por eso. Los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿estaría cansado Jesús? El mismo recorrido y el mismo tiempo, y tal vez más intenso que ellos. También estaba cansado, pero sabía la responsabilidad que tenía y sabía cuál era la herramienta que él tenía para poder salir triunfante en esa situación. Cristo estaba en la carne también. Él sentía todo, padeció todo.
y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro, no pudiste ni siquiera una hora estar, mantenerte conmigo en oración. No pudiste, Pedro, ni siquiera una hora. Y mire lo que le dice en el 41: velad y orad para que no entréis en la tentación. Cuando la tentación viene, tenemos una herramienta: la oración. Yo no puedo, boom, caigo arrodillado. Señor, líbrame, sálvame. Yo no puedo. Sálvame, Señor. Líbrame, Señor, de esta tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no alimentamos el espíritu lo suficiente y alimentamos más, como es más fácil, la carne le va a ganar. La carne nos va a ganar y nos va a arrastrar a donde no debemos de llegar. Tenemos que entender que es la palabra de Dios la que a nosotros nos da vida. Cuando el Señor abría su boca para ilustrarles la palabra a esta gente, era para enseñarles y dejarles dicho, dejarles saber lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Vamos a buscarlo rápido. Él nos está hablando. Y aquel que escucha y no presta atención y piensa que las cosas son así y que nada va a pasar, que puede seguir practicando el pecado sin ninguna consecuencia, que puede seguir sin la oración, sin la palabra, viviendo así como le da la gana y nada va a pasar. Déjenme decirle que la palabra no dice eso. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlarnos de Dios. Cuando nosotros hacemos algo pensando que nada pasa, que nada va a ocurrir, que todo está bien, tengamos en cuenta que Dios está mirando cada una de nuestras acciones. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Y estuvimos leyendo en Gálatas. Pablo cierra al final de este libro, dejándole saber eso a los Gálatas, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que ellos siembren, eso también van a segar. No podemos pretender estar bien sin escuchar la voz de Dios. El Señor decía en el versículo 17 del capítulo 3 de Juan, porque el Señor no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. ¿Verdad? Y esa es la verdad, Cristo lo recalca. Y vamos a cerrar con esta última lectura. San Juan capítulo 12, versículo 44, dice de la siguiente manera: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Verdad? No cree en él, sino en el que lo envió a él. No es la palabra sola, así nomás. Es la palabra de un Dios vivo, que leíamos que está desde el principio, siempre ha sido y siempre será el mismo. El verbo, Cristo, era con Dios y Dios era con él. Uno solo. El que me ve, ve al que me envió, dice la palabra. Porque él mismo era Dios. Y la luz, y yo la luz, dice yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca, no perezca en tinieblas.
Decíamos que la tiniebla es lo que nos separa. Dios es luz, la tiniebla es la maldad, es el pecado que gravita en nosotros. Y el Señor vino para sacarnos de esa tiniebla. ¿Con qué? Con su palabra, lo decíamos antes, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros no conocemos esto, no utilizamos apropiadamente la palabra, no le damos cabida a esa palabra en nosotros, no podemos pretender tener una comunión con Dios. Si usted no tiene tiempo para la palabra, si usted no tiene tiempo para la oración, si usted no tiene tiempo para apartarse con Dios, no conoce a Dios realmente. No hay una transformación si nosotros no le permitimos a ese alfarero que rompa esa vasija y la haga de nuevo. Que moldee en tu vida, que moldee en mi vida. Dejémoslo trabajar en nosotros. El que oye mi palabra y no la guarda, mire lo que dice ese versículo 47, muy interesante. Por eso es que la palabra del Señor es linda y es bella. Pero la palabra de Dios también es peligrosa. Todo depende cómo uno la aplique y lo que uno haga. Si nosotros conocemos la palabra y no la ponemos por obra, si nos han hablado y hacemos caso omiso a la palabra de Dios, mire lo que dice aquí. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Porque ahí hemos leído antes en el 17 y la palabra no se contradice, que Él no vino a juzgar al mundo, a condenarlo. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Miren qué tremendo. Pero aquí vemos en el 48 lo que sigue diciendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra que usted y yo hemos escuchado. Es la palabra que usted y yo decidimos o no decidimos poner por obra. Porque el juicio no quiere decir que todo el mundo va a ir al infierno, va a ser todo el mundo juzgado, para bien y para mal. El que hizo lo bueno saldrá a resurrección de vida, mas el que hizo lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? Es nuestra propia decisión la que va a definir todo. De eso depende. Pero es la palabra de Dios, es esa palabra que usted y yo hemos escuchado. Porque quizás la mayoría de los que están viendo ahora mismo, los que van a ver este video, alguien les ha predicado. La mayoría o gran parte de los que están viendo quizás se congreguen también, quizás sean parte de una asamblea. Pero hay un lado oscuro que todavía no le han entregado al Señor. O están viviendo engañándose a sí mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Leíamos en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿No? La palabra que hablo, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Volvemos al primer versículo, hermano, porque empezamos este mensaje y ahí vamos a cerrar. Así también, dice el Señor, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Isaías 55:11. Dios no suelta la palabra en vano. Si usted la atesoró,
esa palabra lo va a llevar a la eternidad con Dios. Si usted decidió darle la espalda a Dios y no obedecer la palabra de Dios, la palabra no vuelve vacía. Y uno decide qué utilidad le va a dar a la palabra, para beneficio de nosotros o para condenación si no hacemos la voluntad de Dios. Es muy duro, muy triste, pero aquí lo dice. La palabra lo dice. Yo no he venido. La palabra que mi papá me dijo que dijera, esa es la que estoy diciendo. La palabra es la que va a condenar, dice. Para bien decía y para mal, y no solamente para mal. Porque el que hizo lo bueno, pues el Señor le va a pagar conforme a sus obras. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. No porque fui bueno, generoso, noble, no. Eso es importante y bueno. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, así reparta todos sus bienes a los pobres. Si no le ha entregado su vida a Cristo, eso no le sirve de nada. Tenemos que nacer de nuevo. Yo les invito a que todo aquel que no ha hecho la oración de fe, todo aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día que Cristo te está llamando, porque lo que hemos hablado es la palabra de Dios. Y Él nos está llamando al arrepentimiento. Él nos está llamando a que le rindamos todo nuestro corazón. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Toda tu fuerza. Entrégale ese corazón a Cristo esta tarde, esta noche, esta mañana, no sé, a la hora que tú vayas a ver este video. Ábrele tu corazón a la única tabla de salvación que tienes. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Y no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Cerramos nuestros ojos. Y todo aquel que esta palabra ha tocado su corazón y siente, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias porque tú has traído un mensaje de bendición, porque todo lo que usted nos da es para bendición, para vida a cada uno de los que lo escuchamos, porque su palabra es vida, el verbo de vida, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Hoy yo vengo delante de usted para pedirle perdón, Señor, por todas mis ofensas, por todos mis pecados, por todas mis transgresiones, por todo lo que yo he hecho. Pido que me perdone. Pido que ilumine mi vida. Abro la puerta de mi corazón y le invito a entrar para que usted alumbre, organice, limpie, lave y transforme mi vida. Perdóneme, Señor, porque sé que le he fallado, pero hoy me arrepiento, Señor Jesús, y le entrego mi vida a usted. Hoy, Señor, yo quiero que usted lave con su sangre la mancha de mi pecado. Y por favor, que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que a través de este arrepentimiento genuino y sincero, yo tenga parte en su reino en el día que usted venga a llevarnos. Gracias, Señor, porque sé que si muero hoy o usted viene hoy, me voy con usted al cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por todas las almas que van a poder escuchar este mensaje, Señor.
Yo solo quiero ser ese instrumento en sus manos y hacer su voluntad, Señor. Bendigo la vida de todos aquellos en el nombre de Jesucristo que han escuchado esta palabra. Yo sé, Señor, que usted tiene un propósito para todos. Que todo aquel, Señor, que la escuchó, que hizo esta oración de fe, que todo aquel que hoy se reconcilió y le pidió perdón también a usted, Señor, usted nos pueda perdonar, pueda sanar nuestros corazones. Y que haga tu palabra, Señor, una metamorfosis en nuestras vidas. Rompe el odre viejo, Señor, y haz de nosotros odres nuevos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.